Church simplificamos la forma de hacer iglesia. Es por eso que a partir de hoy puedes llevar la iglesia donde tú estés, directo en tu teléfono. ¿No te gusta leer o te complica entender la Biblia? Tenemos diferentes series mensuales de estudio en video solo para ti. Elige tu red social favorita y únete a nosotros. Estamos en todas las redes sociales, búscanos como @simplechurchoficial. Te esperamos. Quería contarte que vi un meme muy bueno que me reí como media hora y decía: yo asumí el compromiso con mi esposa de no irnos a dormir enojados. ¿Algunos de ustedes tienen aquí ese meme, o sea, ese compromiso? Sí, por acá, bien. Y después el meme continuó, decía: por eso no duermo desde el lunes. Pero las relaciones humanas son súper complejas. ¿Cuántos llevan menos de 5 años casados? Levanten la mano. Bien, bien. Ustedes están en la luna de miel. ¿No? ¿Ya no? ¿Ya la perdieron? ¿No? No, ya no. Ya no. No voy a decir a quién vi yo esas cabezas moviéndose. ¿Cuántos llevan entre 5 y 10 años de casado? Son hartos. Muy bien, muy bien. Ok, entre 10 y 15 años de casado. Por acá, muy bien. Ustedes están volviendo a la luna de miel. Estoy así, 5 o 10 años bien, entre 0 y 5, 5 a 10. Ay. Si usted le está pasando mal entre 0 y 5, no sabe lo que le espera. Te estoy dando ánimo, ¿eh? Después, entre los 10 y los 15, vuelve a levantar y ya se están enamorando. ¿Y cuántos llevan entre 15 y 20? Allá, bien. Ustedes sí que lo están pasando mal, po. No voy a contar más de eso. Yo estoy en esa misma etapa. No, lo estamos pasando bien, muy bien. Lo que pasa es que usted, señora Tamar, se porta bien y su marido también. Eso es súper bien, así que se pasó. Y resulta que las relaciones humanas son súper complejas, po. Y hemos estado hablando del mensaje que se llama Padres en el Closet, porque hemos visto principios bíblicos de cómo nosotros como papás tenemos que comenzar a criar a nuestros hijos de forma correcta, de forma bíblica. Y hemos aprendido esto porque en general, cuando tú tienes hijos que están pasando por la edad del pavo y no cumpliste estos principios bíblicos en tu historia de crianza, comenzáis a pasarlo mal. Y ya dejaste de disfrutar ese niñito y tú decías: ¿dónde está ese niñito que solo decía agú y no sabía hablar? Cuando le dijiste que le ibas a quitar el celular para que almorzara rápido y te hizo un escándalo de aquellos, el desgraciado. Cuando no le diste permiso para salir a jugar con sus amigos. Y resulta que en la crianza tú puedes comenzar a disfrutarla siempre y cuando apliques principios bíblicos, porque las relaciones humanas son complicadas. Si son complicadas entre tú y tu esposo o tú y tu esposa, ¿cuánto más complicadas van a ser con un niño que todavía no está formado, que su carácter recién está en proceso, que la vida no le ha enseñado, que Dios no ha trabajado con él, que no tiene un contacto estrecho con el Espíritu Santo? O sea, si tú quieres el gallo más canuto de este mundo, peleáis con tu esposa, ¿cómo no va a pelear tu hijo contigo si está aprendiendo? Las relaciones humanas son complejas, pero la Biblia tiene fórmulas para hacer que esto sea más fácil. Y hoy voy en el 5º capítulo de esta serie de Padres en el Closet y espero que sea el último. Hoy día debería terminar. Y aprendimos de que para nosotros poder criar a los niños de forma correcta, lo primero que debemos tener es un compromiso con Dios, del que los papás tienen un compromiso con Dios, que los papás, el segundo, tienen un compromiso con la palabra de Dios. Tercero, los papás tienen un compromiso entre sí. Y hoy vamos a hablar del compromiso que los padres tienen que tener con sus hijos. Porque los padres también son siervos de sus hijos, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero yo he visto papás
que están viendo tele y los viejos de uno a la antigua eran así, ¿o no? Ellos llegaban a la casa del trabajo, se acostaban, ponían los pies, prendían la tele y empezaban a pedir que le trajeran, ¿o no? Y los niños desaparecían y las esposas también, porque al primero que pasa, oye, traemos una bebida. Y si era simpático te lo pedía por favor, pero te estaba pidiendo todo el rato, porque él sentía que luego de trabajar todo el día tenía el derecho de llegar a la casa a pedir favores. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que los padres también deben ser siervos de sus hijos. De hecho, Mateo capítulo 20, versos 26 al 28 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, si tú quieres ser el mayor, si tú quieres ser el hombre de la casa, el que ronca, el machote, el que mantiene el poder del control remoto aquí en su mano derecha y nadie se lo arrebata de su diestra, tienes que aprender a ser siervo primero. Pero esa parte es la que menos nos gusta. ¿Cómo está ahí? La mamá de Víctor. ¡Uy! Tú nos visitas del sur. Un saludo para ti. ¿La conoces? Póngase de pie. Vamos a avergonzarla un poquito. Pero ella nos ve desde el sur de Concepción. Hemos orado por ella y la reconocí. Un beso para ti. Entonces, resulta que yo no puedo pretender liderar una familia, liderar un hijo, si primero no estoy dispuesto a servirlo. Y eso es un principio que nos enseñó el Señor Jesucristo con su ejemplo. Los papás, debido a que una familia de creyentes es una pequeña unidad del cuerpo de Cristo, todos los involucrados, tanto los padres como los hijos, deben cumplir las normas de la palabra de Dios. No solo los hijos, ambos. Los padres deben ser el ejemplo bíblico para sus hijos. O sea, si tú les vas a exigir, primero tienes que comenzar a cumplir tú. Del libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, está diciendo, tú vas a tomar tiempo para enseñarle a tus hijos y para que los hijos le enseñen a tus nietos, siempre y cuando tú hayas vivido esa relación estrecha con Dios. Pero si no la estás viviendo tú, si lo último que yo me acuerdo en la semana es de tener un tiempo personal con Dios, ¿cómo yo voy a enseñar a esos hijos? Los padres deben estimar a sus hijos, escúchame esto, como superiores a ellos mismos. Oh. Tú no eres superior a tus hijos. La Biblia enseña que nosotros nos sometemos y ellos se someten, y que nosotros debemos considerar al otro como superior a nosotros mismos. De hecho, dice de Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, que dice, como superiores a él mismo. ¿Lo alcanza a leer o no? ¿O me vengo para acá? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. ¿Este pasaje se aplica solamente a los amigos, a los esposos o a todos? Tú debes considerar a tu hijo como superior a ti mismo. Pero hemos sido enseñados como sociedad, como padres patrones de fundo, que le ponemos el pie a nuestros hijos y llegamos y los basureamos cuando las cosas no funcionan como nosotros creemos que debería funcionar. Y esto es parte del compromiso que tenemos que hacer aquí y que tienen que hacer los que nos están viendo desde la casa.
Es un compromiso que tú tienes que adquirir en la interna. Mirar a los demás como superior a ti mismo. Cuando tú eres padre, la responsabilidad recae aún más sobre ti versus a como recae sobre los hijos. Es por eso que los padres no deben ser contenciosos, ya sea el uno con el otro, papá con mamá, contencioso. ¿Sabe qué es contencioso, no? Peleador, ¿ah? Guerrillero, así como rosquero, no sé cómo le quiere llamar usted. Ya sea entre ustedes dos o con sus hijos. En cambio, deben ser bondadosos, benignos y pacientes en todas las cosas. Los padres deben enseñar la palabra de Dios y también tienen que enseñar cómo la van a practicar. Que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24-26. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos los demás, capaz de enseñar y paciente con todas las personas difíciles. Él debe ser capaz de enseñar y paciente con aquellos gallos que son complicados, con aquellos que te caen mal, paciente con los niños cuando están en el proceso de aprender y de entender. Y cuando continúa, dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Yo sé que tú como papá tenés razón y el niño no, estoy de acuerdo. Pero cuando él se opone a la verdad, dice, instruye con ternura. De palabra dócil. Con ternura. Y luego dice, dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. A mí me llama la atención este pasaje cuando dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Y es que muchas veces los papás, y nos pasa a los pastores, creemos que nosotros somos los encargados de cambiar el corazón de la gente. Y llega un pastor acá y te agarra bibliazo, pero te da como bombo en fiesta. Y usted llega a la casa y dice, sí, yo soy. Y agarran como la misma actitud. Y agarra al cabro chico para allá, y cabro chico para acá, y todo. Porque creemos nosotros que somos los encargados de cambiar los corazones, y no es así. Nosotros somos los encargados de instruir, de enseñar, de disciplinar, lo vamos a hacer, pero no de cambiar el corazón. Porque al final del día el que cambia el corazón es un ingrediente secreto que se llama Espíritu Santo. Y si nosotros decimos creer tanto en Dios, también tenemos que creer en que Él tiene la capacidad de cambiar a las personas. No solo de sanar una enfermedad, no solo de darte un trabajo, no solo de darte un buen pasar económico. Cuando yo dejo y descanso en Él, las cosas comienzan a fluir. Yo no puedo pretender ser el único que se va a esforzar en cambiar a nuestros hijos, sino invito a Dios a ser parte de ese proceso. Y yo no puedo pretender que Dios ingrese y sea parte de ese proceso si yo no lo invito cada día, si yo no tomo un tiempo para hablar con Él, si yo no tomo un tiempo para orar, si yo no tomo un tiempo para leer la Biblia. No puedo pretender que Él se aparezca en medio de mi familia. Pero la mayoría de los cristianos no tomamos un tiempo diario para hablar con Dios. Y es que cuando los papás pecan, cuando usted se equivoca en contra de sus hijos, que no solamente es un error, es un pecado en contra de sus hijos, usted debe confesar sus transgresiones al Señor y a sus hijos. Y debe pedir perdón. La Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 16, confiésense los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados.
La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y no te hace ser peor, no te hace ser menor padre. Si un día gritaste a tu hijo, lo trataste mal, o te equivocaste a la hora de castigarlo, llamarlo, sentarte a la mesa con él, llorar con él y decirle: hijo, me equivoqué, perdóname. Y eso no es que me va a quitar autoridad. Si no eres un dictador, eres su papá. No hay de malo en eso. Si la cultura que nos enseñaron desde chicos, incluso como cristianos, de que uno tenía que ser el perfecto para poder ser papá y todo lo malo lo barre bajo la alfombra y se olvida, no es tal. Y aquí en la iglesia tampoco. Aquí no vaya a fingir, porque yo sé que tú eres imperfecto y debes saber que yo soy imperfecto. Y tus hijos son imperfectos. Por eso la Biblia dice: confiésense en los pecados unos a otros. Pero ¿qué hacemos en la iglesia comúnmente? Me contó algo. Una vez una persona llegó a contarme algo. Me dice: qué bueno poder hablar contigo. ¿Por qué? No, porque yo en otra iglesia no habría hecho esto, no te habría contado esto. Ah, sí, ¿por qué? No, porque el pastor ya no me hubiera mirado con los mismos ojos. Y me hubiera bajado de todas las áreas de trabajo que yo tengo en la iglesia. Entonces comenzamos a guardar las cosas, comenzamos a fingir y pretendemos ser perfectos, cuando eso es una utopía. Es imposible que seamos perfectos. Si aunque quieras, y tienes que querer, tienes que avanzar en santidad. Pero la Biblia, cuando dice que nosotros tenemos que ser hechos conformes a la imagen de Cristo, en ese crecer está hablando de algo que ni siquiera se cumple aquí. Se cumple cuando Cristo venga a buscarnos y nos transforme con un cuerpo glorificado. Hasta que eso pase, vas a seguir teniendo errores. Tienes que... Mira, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Dice: los padres deben dejar de provocar a ira a sus hijos. En cambio, deben criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios capítulo 6, verso 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Padre, se te pasó la mano. Tranquilo. No los llames a ira, enseña, pero no lo hagas enojar por tus malos tratos. Más bien, críalos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Y si te leo en Colosenses capítulo 3, verso 21, dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Es que todo tiene límite. Y hay veces que los niños levantan la voz y nosotros levantamos más la voz y ellos levantan más la voz y queda la grande. Y cuando se mete la vieja, ya ardió Troya. Y me tocó dormir en la casa rodante. Y llegamos enojados y castigamos más severo cabros chicos. Pero yo no analicé mi comienzo, si tal vez yo fui el que lo llamó a ira. Yo fui el que lo exasperé. Yo fui el que lo llevé al límite. Es que debemos aprender de forma humilde a cuestionarnos cómo estamos haciendo las cosas. Debes confiar en que la palabra de Dios es suficiente. Escucha esto: es suficiente para criar correctamente a tus hijos. Que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ella nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Verso 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Y no estoy diciendo que si tu hijo está mal y lo mandaron al psicólogo. No me voy a meter en ese rollo, en algún momento vamos a hablar de ese rollo. Pero la Biblia, hablando de sí misma, dice: yo soy suficiente para que puedas practicarla y puedas aplicarla con tu hijo si lo pases bien mientras que estás criando. Yo soy suficiente, pero tienes que leerme.
Tienes que aprender qué es lo que dice primero, antes de. Y a veces usamos dichos como, pero es que a mí nadie me enseñó cómo ser papá. Y naciste y he sido un desgraciado contigo, pero nadie me enseñó. Y mi papá era más desgraciado que yo, entonces agradece que no te tocó mi papá. Y el cabro chico tiene que salir supuestamente de esa conversación con una sonrisa. Pero eso no es así. Porque la Biblia sí te enseña cómo ser papá, lo que pasa es que no la leíste. No tomaste el tiempo para hacerlo, estudiaste para sumar, para restar, para multiplicar, para obtener tu certificado de enseñanza del colegio, para obtener tu título universitario, pero no estudiaste para ser papá. Eso es distinto. Tomaste el tiempo para todo lo demás, menos para esto. Entonces, cuando te vaya excelente en el trabajo, te felicito. Pero cuando te vaya mal en la crianza, sin llorar. Porque tú no tomaste el tiempo para estudiarlo. ¿Y qué es más importante? ¿Que te vaya bien en el trabajo o criar bien a tus hijos? Debemos tomar tiempo para lo que realmente es importante, para lo que realmente nos importa. Debemos criar a nuestros hijos en la instrucción del Señor, enseñándoles cómo deben obedecer la palabra de Dios y la necesidad de obedecerlas y también las consecuencias de desobedecerla. Dice la Biblia en Deuteronomio: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandatos que hoy te entrego. O sea, te está diciendo, primero, apréndelo y comprométete a cumplirlo. Esa es la primera parte del texto. ¿Me sigue hasta ahí? Una vez que tú haces eso, el verso 7 continúa y dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vas en el auto, cuando los llevas al colegio, cuando hablas con ellos por teléfono, cuando ellos se están acostando y haces una oración antes de acostarse, cuando te sentaste con ellos a la mesa, cuando vendiste tu parrilla. Háblaselas constantemente, pero primero preocúpate de tú aprenderlas y aplicarlas. Enseña a tus hijos la palabra de Dios en donde quiera que tú estés. No necesitas tomar un tiempo para sentarte solemnemente, prender unas velitas, un incienso y ponerte en posición así para enseñarles. Es en el día a día. Incrementa las responsabilidades de tus hijos en la medida que demuestren que ellos están creciendo en fidelidad y en capacidad. El libro de Lucas capítulo 16 verso 10 dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Comienza dándoles pequeños tips. Y una vez que esos pequeños tips los vayas haciendo bien, vas a comenzar a darle mayores responsabilidades. Debes criar a tus hijos en la disciplina del Señor. Y yo sé que aquí a algunos le van a doler, y espero que no me esté mirando por ahí el gobierno por alguna de las cámaras, pero debes criar a tus hijos en la disciplina del Señor, instruyéndolos con gentileza, reprensión y corrección de la siguiente manera. 2 puntos, ábrame los oídos. Establece normas simples y claras, así como sus consecuencias, tal como lo hizo Dios al dirigir a su pueblo. Explica claramente estas pautas de conducta basadas en la Biblia para evitar confusión. Tiene que ser claro, reglas claras, para evitar los malos entendidos. Y luego de eso, recién después de que tú hiciste tus normas, las escribiste, las pegaste ahí en su dormitorio, donde tú quieras, llevas la disciplina con amor. Y te voy a leer varios pasajes. Mira, Proverbios capítulo 6, 23. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. ¿Tú quieres que tu hijo muera? No lo disciplines.
Proverbios 15:10, lo escribió nuevamente el hombre más sabio que ha pisado la tierra, el rey Salomón. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Proverbios 19:18, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Seguimos, Proverbios 22:15, el corazón del muchacho está lleno de... no, esa ya la leí. Proverbios 23:13, no me reten allá arriba. 23:13, no dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Proverbios 29:15, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y yo quiero dejar esto claro porque aquí la Biblia habla de castigo físico y todo eso. Una cosa es una cosa, no sé quién decía eso. Una cosa es el maltrato físico, psicológico, y eso está mal, ¿ok? Un charchazo, ¿entienden? ¿Sí? Bofetada, ¿cómo le llaman? Bofetada en las novelas, ¿o no? ¿Me diste una bofetada, Giancarlos? Carlos Emir, un saludo para Carlos Emir, que nos está mirando desde la Florida. Una bofetada, es un maltrato. Un tirón de pelo es un maltrato. Si le mete los dedos al ojo es un maltrato. Si le mete los dedos a la corriente es un maltrato. No maltrate a su hijo. Entonces, ¿a qué se refiere el pastor con la disciplina física? Mira, yo te voy a explicar. La Biblia habla de la vara de la corrección. Y la vara es una vara. Para mí, es una cuchara de palo. La cuchara de palo es lo mejor del mundo. Pero no va a tomar esas cucharas de palo que usan para los fondos las señoras en las ollas comunes así gigantes. Es una cuchara, sí. En donde tú tomas un tiempo cuando tu hijo hizo algo mal y dice, compadre, venga para acá, vamos a conversar. Hablas con él, le explicas lo que hizo mal, dependiendo de la edad que tenga. Pues si es chiquitito le vas explicando con palabras simples. Te equivocaste, hiciste esto mal. Yo no quiero que tú el día de mañana seas un delincuente juvenil, pero tú le levantaste la mano a tu madre. Abres la Biblia, le enseñas lo que dice la Biblia de él y le dices que la Biblia dice que si tú no lo disciplinas, si tú no lo corriges, él va a morir. Y le dices, y por esta razón, hijo mío, tú te mereces 3 cucharazos de palo en el poto. Y como mi mamá me decía a mí, hijo, 90 grados. ¿Sabe cuántos son 90 grados, no? 90 grados. No lo persigues, no lo gritas, no lo agarras de las mechas y lo tiras a la cama. No, es que no quiero. Ponte, esto es un tiempo, es un proceso. Es que no quiero y no voy a querer. Ok, voy a empezar a contar. Cada vez que cuento le agrego uno más. Entonces ya no son 3, son 4, 5, hasta que tú te pongas sin gritos, entendiendo que tú estás en control, entendiendo que no estás llamado a ira, que estás claro de lo que estás haciendo. Tú tomas un tiempo, se agacha, no le va a dejar ni rojo, va a hacer esto. Es una señal de autoridad. No, tú no quieres provocar una lesión, tú quieres ganar el corazón de tu hijo. ¿Cuántos de aquí no van a volver el próximo domingo por lo que enseñó el pastor? Esta iglesia es una iglesia libre. Tú puedes decidir aplicar o no aplicar esto. Y cuando me llames en unos años más,
porque tu hijo necesita consejería, también voy a estar ahí. No hay problema. Pero esto es lo que enseña la Biblia. Que tu psicólogo no va a quitar la necesidad del alma del muchacho. Tus palabras no van a quitar la necedad del alma del muchacho. La vara de la corrección sí. Pero para establecer una vara de la corrección, tú primero trabajaste con él, generaste confianza, le leíste la Biblia, estuviste con él todos los días. Es un proceso de años. Si tú nunca has hecho eso con tus hijos, no llegue a la casa, ponga la cuchara de palo y de ahora adelante dime algo porque te pego con la cuchara de palo. No, porque no has recorrido ese proceso. Comienza a recorrer el proceso. Esto es un trabajo integral. La vara de la corrección. Una vez que lo has disciplinado, las dos técnicas que yo he aplicado y que me han resultado fantásticas es: si tú no te pones, yo no te voy a perseguir, pero voy a contar. Y por cada número que yo cuente le vamos a sumar unos castigos. Te aseguro que al 10 se va a poner. Cuando se pone, el segundo speech es: si tú te mueves y te arrancas, yo vuelvo a empezar. Y las primeras veces va a moverse y vas a volver a empezar y va a ser duro. Por favor, no es fuerte, es algo despacio, ¿me está entendiendo, no? Ok. Después de decir que el pastor me aconsejó que le pegara con un palo de 2x2 a mi hijo, las cosas se van, menos mal que está grabado lo que estoy diciendo, por favor. Usted me entiende, ¿cierto? Lo haces una vez. Cuando haces eso, el hijo nunca más se va a arrancar y nunca más se va a negar. Tú no lo persigues por la casa, tú no lo gritas, no lo traes del... No. Esto es en completo control de la situación. Cuando lo hiciste, ese hijo va a llorar. ¿Por qué le va a doler? Porque va a sentir que te defraudó. Y tú tienes dos tipos de llanto. Y ya me estoy alargando. Voy a seguir, no importa. Tú tienes un llanto de odio y tienes un llanto de tristeza, de pena. Y tú puedes ver los ojos de tu hijo. Los papás saben de qué hablamos, ¿o no? Está ese llanto así como... Se está mirando con cara que si fuera más grande te pego. Te aprovecháis porque soy chico. ¿Sí o no? Ok. Y está el llanto de pena, de que te defraudó, de que le dolió. Ok. Cuando el niño está con ese llanto de pena, está listo. Tú conseguiste quebrar su carácter. Cuando el niño está con ese llanto de odio, está peor que como empezaste y tienes que volver a empezar. Y está con ese llanto, vuelves a hablar con él. Y esto toma tiempo. Criar los hijos toma tiempo. No es pegarle un par de charchazos y anda a contarte, castigar, no te quiero ver hasta mañana. No, eso no es disciplina, eso es maltrato. Es tiempo, vas a estar media hora, 1 hora con tu hijo. Porque tú quieres cambiar su corazón. Y si está con odio, vuelves a hablar, le vuelves a leer la Biblia, oras y le pides ayuda al Señor por su hijo. Y le vuelves a dar 3 cucharazos de palo. O 1, no sé. Cuando ese niño llora con pena, es porque quebraste su carácter. ¿Y qué viene ahí? La reconciliación. Lo abrazas, oras, lloras con él o con ella. Y le dices: estoy contigo. Yo voy a ser el padre que Dios quiere que sea, aunque a veces eso sea duro. Adapta la firmeza de la disciplina a la voluntad del niño para regresar y seguir el camino de Dios. Y si el niño se arrepiente de sus faltas, pone en práctica la compasión misericordiosa, como lo hace Dios con aquellos que pecan y se arrepienten. Y con este pasaje voy a terminar porque me encanta. Fíjate lo que dice Salmo 103. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Dios no te castiga cada vez que te portas mal. Eso es una falacia. Por lo tanto, no vamos a castigar a nuestros hijos cada vez que mete la pata. Cuando nosotros vemos una conducta reiterativa en los niños, bueno, vamos a cortar esa conducta reiterativa. Pero no vamos a castigar ni disciplinando cada vez que, si no, cabros chicos, imagínate con el trasero morado, tanta cucharazo de palo. No funciona así. Así como Dios tampoco, que dice el pasaje, nos castiga a nosotros cada vez que
que pecamos. Luego continúa, pues su amor es inagotable hacia los que le temen, es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y luego dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Una vez que tu hijo te teme, que le teme a la cuchara de palo, tu actitud no es de más miedo para que te tema más. Tu actitud es ser un padre tierno y un padre compasivo. ¿Cuántos aquí son amigos de sus hijos? Usted no es llamado, ponme atención, no se me distraiga, a ser amigo de su hijo. Usted es llamado a ser un padre compasivo y tierno. Pues Él sabe los débiles que somos y se acuerda de que somos solo polvo. Y esto, para concluir, es para todos los que muchas veces nos queremos adueñar de lo que no nos pertenece. Por ejemplo, y no sé si a ti te pasa, por ejemplo, nos adueñamos de nuestro auto. Mi auto. Es que no es tu auto, ese auto es de Dios y Él te lo presta para que tú les des un buen uso. O de nuestra casa, mi casa. Es que esa no es tu casa. Es de Dios y Él te la da para que tú la administres. Este es mi esposo y yo hago con él lo que quiera. ¿Cuántas brujas hay así aquí? ¿Cuántas tóxicas tenemos acá? No. O de nuestra esposa. ¿Cuántos esposos tóxicos hay por aquí metidos? Es mi esposa, mi mujer. Es como de propiedad. Mira, mi sueldo no es tu sueldo, no es tuyo, es de Dios y Él te lo da y te lo quita según cómo tú lo uses. Mi salud, si no es tu salud, la salud jamás te ha pertenecido a ti. Dios te la da y te la puede quitar de un momento a otro. Y lamentablemente, mi hijo no es tu hijo. Para que te adueñes de ellos, para que te enseñorees de ellos, para que hagas lo que tú quieras con ellos, no. Dios te los presta para que tú los uses, los críes, los administres, como la Biblia enseña. Todo lo que tú tienes es de Él y nosotros solamente somos administradores de lo que Él nos da. Él nos da un día más de vida y debemos administrar ese día más de vida. Él nos da hijos hermosos y debemos administrar esos hijos hermosos como Dios manda en su palabra. Yo sé que tú puedes. Jesús no solo vino a demostrarnos lo que Él puede hacer con nosotros. Él vino a demostrarnos lo que nosotros podemos hacer con Él. ¿Tú lo crees? Puedes ser buen padre. Tú puedes ser mejor. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, escribió: un cristiano no es aquel que nunca se equivoca, sino aquel que está capacitado para arrepentirse.